Zacarías capítulo 14 y versículo número... Bueno, me voy a esperar porque como que estamos teniendo inconvenientes. Zacarías, hermanos, para que sea fácil, váyanse a Mateo y después se van de reversa. Van a encontrar a Malaquías y después a Zacarías. Gloria a Dios. Por eso el pastor siempre dice, hermanos, hay que leer la Biblia. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque después de hoy ya no van a tener problemas para encontrar a Zacarías, ni Malaquías. Gloria a Dios. Zacarías, capítulo 14, hermanos, vamos a leer del versículo 3 en adelante. Dice la Biblia: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Gloria a Dios. Vamos a leer otra porción de la Biblia en el libro de Apocalipsis, hermanos, capítulo 19. Apocalipsis está al final. Gloria a Dios. Apocalipsis, capítulo 19, hermanos. Gloria a Dios. Y vamos a leer, hermanos, versículo número 11. Apocalipsis 19, 11, dice la Biblia: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Vamos a orar por las peticiones, así de pie. Podemos traer con toda confianza las peticiones delante del Señor, hermanos, y sabemos que Él responde, sabemos de que Él tiene cuidado de sus hijos. Gloria a Dios. Oramos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, tú eres un Dios misericordioso.
Y por eso te venimos clamando que tú estés obrando en estas peticiones de oración, Señor. Te rogamos, Padre, que tú sanes al enfermo, levanta al caído, fortalece al débil, liberta al oprimido en el nombre de Jesús. Rompe toda cadena, reprende a Satanás. Señor, llega a los hospitales, a las cárceles, restaura los matrimonios, Padre, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios misericordioso, que te inclinas a mirarnos. Señor, obra de acuerdo a tu misericordia, te lo rogamos. Asimismo te pedimos, trae tu palabra, Señor, que podamos ser edificados, que podamos ser fortalecidos, que podamos poner en práctica tu santa palabra para gloria tuya, por Cristo Jesús. Te lo rogamos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, y podemos deleitarnos, podemos alimentarnos no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. Gloria a Dios. En esta mañana, hermanos, a la luz de estos versículos que hemos leído, estas dos porciones, queremos meditar en el tema la intervención divina en la vida de las personas. Gloria a Dios. La intervención divina en la vida de las personas. Cuando hablamos, hermanos, de intervención divina, por supuesto que nos referimos a la intervención de Dios. O también el tema hubiera podido ser la intervención de Dios en la vida de las personas, es lo mismo. Entonces, hermanos, el Señor, uno de sus objetivos, uno de sus propósitos, o más bien el propósito más importante para Dios ha sido siempre intervenir en la vida de las personas, trasladar, como dice la palabra, la vida de la gente de las tinieblas a la luz, trasladarlos sus pies del lodo cenagoso a la roca firme, y una serie de acciones, una serie de cambios que Dios quiere hacer en la vida de las personas, no para mal, no para fastidiar a nadie, no para caerle mal a la gente, sino para glorificar su nombre y para que nuestra vida, hermanos, tenga el sentido que tanto hemos anhelado, y para que podamos tener la respuesta que quizás nos hemos pasado buscando por mucho tiempo, pero esa respuesta nosotros sabemos claramente y enfáticamente, hermanos, que se encuentra solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ponemos a veces metas humanas, quizás nosotros nos ponemos objetivos, y no hay nada de malo. No hay nada de malo en que nosotros tengamos nuestros objetivos personales. Decir, bueno, hermano, yo pienso que de aquí a 2 años voy a lograr esta meta. De aquí a 3 años voy a lograr esta meta. Todo eso, hermanos, es bueno, eso es saludable, para que nuestra vida sea una vida que vaya de victoria en victoria, para que nuestra vida, como dice la carta de Pedro, no sea una vida ociosa. No tengamos una vida perezosa, sino una vida activa. Los que estudian, continuar estudiando de la mejor manera. Los que trabajamos, continuar trabajando de la mejor manera. Y así, con la ayuda de Dios, hermanos, ir alcanzando los objetivos que nos hemos trazado. Pero no debemos confundir, hermanos, los objetivos y pensar que esos objetivos nos van a dar la solución a nuestra vida. Porque las personas a veces uno se pone pretextos y dice, es que, hermano, mire, si tuviéramos otra condición, mi vida fuera diferente. Hermano, si yo tuviera $50,000 en el banco, no, entonces fuera diferente. No. Entonces comenzamos a ponernos objetivos materiales y carnales, como que si eso fuera la solución integral de nuestra vida. Pero yo le aseguro que la persona que dice, si yo tuviera, hermano, $50,000 y mi vida fuera diferente, le aseguro que si tuviera ese dinero, su mente estuviera puesta en otra situación.
Y ya no estuviera viendo el dinero, sino que estuviera diciendo, hermano, es que si yo viviera en otro lugar, si yo me fuera para tal estado, entonces los pretextos no se terminan. Entonces, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque la vida de las personas, por eso decía el tema, la intervención divina en la vida de los hombres, porque no se trata de cuánto tengo, no se trata de la edad que tengo, no se trata de dónde vivo, no se trata del tamaño de la casa donde vivo, sino se trata, hermanos, de qué obra Dios está haciendo en mi vida, de qué manera yo le he permitido a Dios que intervenga en mi vida. De eso se trata. Por eso, cuando una persona permite que Dios intervenga en su vida, cuando una persona le da su vida a Cristo y dice, Señor, yo te necesito y yo quiero obedecerte, no importa dónde viva y no importa la edad que tenga y no importa cuánto dinero tenga, pero si Él ha intervenido en nuestra vida, hermanos, entonces eso es todo lo que necesitamos para alcanzar la victoria. No importa las circunstancias, cómo se miren, no importa los enemigos, cómo nos estén rodeando, las calumnias, los chismes, las envidias, hermano, todo eso sale sobrando para aquel que ha permitido que Dios intervenga directamente en su vida. ¿Ustedes le han permitido a Dios que intervenga en su vida, hermanos? Amén, aleluya. Solo dos. ¿Y los otros? ¿Le han permitido a Dios que intervenga, sí o no? Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Si estamos aquí, puedo creer que sí. Eso es lo mejor que podemos hacer. Eso es lo mejor. Por eso, como dijimos hace un momento, tenemos objetivos, metas, tenemos alcances donde poner nuestra mirada para lograr ciertos triunfos en nuestra vida. Pero sobre todo eso, hermanos, necesitamos tomar en cuenta a Dios. Sobre todo eso, como dice la carta a Santiago, la carta de Santiago dice de que el vocabulario nuestro debe ser: si Dios quiere, si Dios permite, si Dios quiere voy a hacer esto, si Dios permite haré lo otro. Porque nuestra vida es como la hierba, nuestra vida es efímera. Un día podemos estar y otro día ya no podemos estar. Entonces nosotros, ante todas nuestras metas y nuestros objetivos, lo que debemos hacer, hermanos, es poner y tomar en cuenta a Dios siempre. Amén. Siempre. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hemos leído, hermanos, dos porciones y yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero estas dos porciones es una sola. Las dos porciones hablan de lo mismo. Entonces, la porción que leímos en Zacarías es una profecía, precisamente, que profirió el profeta Zacarías. Y lo que leímos en Apocalipsis 19 es la profecía cumplida. Entonces, obviamente que aún no se ha cumplido. Eso todavía no ha acontecido. Entonces, hermanos, vemos cómo Dios ha tenido cuidado de su pueblo, y me voy a referir por un momento al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Dice la palabra que el Señor escogió al pueblo de Israel. El Señor le dijo: tú eres mi primogénito y yo te he escogido a ti. Entonces el Señor escogió a Israel como su hijo, como su amado. Y todos conocemos, o quizás hemos escuchado, las situaciones difíciles que hoy, en este siglo, ha vivido Israel. El país de Israel, hermanos, ha sido un país con mucha persecución, ha sido un país que ha estado en la mira de sus enemigos durante muchos años. Nada menos, en la Segunda Guerra Mundial, el hombre ¿verdad? Ese que se hace llamar Hitler, o que se hacía llamar Hitler, según la historia, según los documentos verídicos que existen, mató a 6 millones de judíos. 6 millones.
Pero hermanos, el Señor, como digo, siempre ha estado con su pueblo. El Señor ha tenido cuidado de tal manera, hermanos, de que si no estoy mal, en la década de los 60, me parece que fue en el 67 por ahí, no estoy muy seguro, pero me parece, Israel fue atacado, tuvo un ataque sorpresa como por 4 naciones. Fue un ataque sorpresa, número 1. Número 2, fueron aproximadamente 4 o 6 naciones, no me acuerdo. Pero hermanos, lo tremendo de todo esto es, y lo increíble es que, bueno, las naciones pretendían expulsar a Israel de donde se encontraba, pero la sorpresa de ellos fue, hermanos, que Israel venció a las 4 naciones, y no solamente las venció, sino que también tomó territorio de estas naciones y se hizo más grande. Díganme ustedes, hermanos, ¿acaso Dios no está con ellos? Amén. ¿Quién va a poder? ¿Quién va a poder con 4 países? Israel no es un país grande. Israel es un país pequeño. Bueno, los salvadoreños, Israel es más o menos del tamaño del Salvador. Pequeño, hermanos, pero poderoso. Israel, hermanos, tiene las mejores armas. Había unos misiles que estaban cayendo y mataban gente porque venían y no podían ser interceptados de los enemigos. Los enemigos tiraban los misiles y mataban niños, mujeres, hombres, personas inocentes de una manera indiscriminada. Y hermanos, el Señor les dio la sabiduría a ellos para idear una arma que pudiera contrarrestar esos misiles, de tal manera que cuando los misiles venían, otros misiles de abajo de la tierra de Israel salían automáticamente y destruían los misiles en el aire. Eso le llaman ellos la cúpula de hierro, porque son, hermanos, se están volviendo, permítame la palabra, pero se están volviendo casi intocables en lo que es armamento. Entonces, menciono esto. Yo no soy político, ni soy de noticiero, ni nada. Pero yo digo esto por lo que la palabra establece. Y lo menciono para entrar en el tema. Entonces, hermanos, el Señor ha estado con el pueblo de Israel. Y la profecía que Zacarías da aquí, hermanos, esa profecía ha de cumplirse, como dije hace un momento, en el libro de Apocalipsis. Dice la palabra en el versículo 3 del capítulo 14 de Zacarías: saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Fíjense qué cosa más bonita ahí en el monte de los olivos. Yo nunca he estado ahí, ¿verdad? A ver si el Señor me permite ir algún día, pero ahorita nunca he ido. Pero según lo que se mira en la información que existe, en el Monte de los Olivos han hecho un cementerio, porque la gente sabe que el Mesías va a llegar ahí. Y como dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero, se van a encontrar con el Señor ahí. Gloria a Dios, hermanos. Sería bueno que nos enterraran ahí. Amén, si nos morimos. Y si no, pues mejor. Pero el asunto es, hermanos, de que el Señor ha de llegar. Va a llegar un momento, hermanos amados, que así como en el 67 las naciones rodearon a Israel, eso se va a volver a repetir. Pero no van a ser 4 ni 6 naciones, serán muchas más naciones. Cuando usted lea la Biblia, hermano, cuando usted lea la Biblia, en el libro de Isaías, en los profetas menores, Amós, Malaquías, Ageo, Abdías, etc. Cuando usted ahí, hermano, están todas las profecías, y usted leerá cómo las naciones van a rodear a Israel una vez más para, según ellos, destruirlo. Pero ahí, hermanos, ahí, en ese momento, cuando Israel esté rodeado de sus enemigos y aparentemente no tenga salida, entonces ha de cumplirse la profecía de Zacarías que vemos en Apocalipsis capítulo 19, que dice: saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. El Señor mismo ha de darles la victoria. Ya no van a utilizar armamento humano, ya no van a utilizar misiles en tierra para destruir
intervención de Dios en la vida de los hombres. Porque si en esa profecía Dios no interviene, hermanos, Israel se lo acaba. Ahora sí se lo acaba. Ahora sí. Pero por eso Dios va a intervenir. Por eso Dios va a pelear. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 5, la última parte del versículo 5 del capítulo 14, dice: vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos, con él todos sus santos. Esos santos, ¿saben ustedes quiénes son, hermanos? Somos nosotros, es la iglesia. Es la iglesia, es la iglesia. Hemos estudiado la segunda venida de Cristo. Hemos estudiado el arrebatamiento de la iglesia. Hemos estudiado, hermanos, aquella parte o las partes de la Biblia que hablan del reino milenial. Y cuando dice la Biblia que vendrá Jehová con todos sus santos, esos santos somos nosotros. En la iglesia. Entonces Dios interviene, Dios obra, porque cuando Dios llega a la vida de la persona, todos los enemigos son destruidos. Y así como el Señor pelea por Israel, así como peleará con Israel y se cumplirá esta profecía de Apocalipsis, así el Señor pelea por la iglesia también. Él pelea por nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos hemos sentido acorralados? Nos hemos sentido como que los enemigos nos están empujando y nos están llevando entre la espada y la pared, y hay deudas, y hay situaciones, hay malos entendidos, están las dolencias, están las enfermedades, y nos sentimos como Israel cuando sus enemigos lo han rodeado. Nos sentimos acorralados. Hermano, es ahí donde el Señor entra y donde el Señor penetra, y donde, a pesar de la oscuridad más densa que podamos sentir que nos está rodeando, y aunque el mismo infierno quiera venir en contra de nosotros, la luz de Cristo resplandecerá, hermanos, peleará por nosotros, y nosotros estaremos tranquilos, dice la Biblia. Y amén, pues. ¿No creen ustedes? Gloria a Dios. Eso es para que estén brincando de felicidad. No les estoy contando malas noticias. Cuando el pueblo de Israel llegó a la orilla del Mar Rojo, por eso, hermanos, tenga cuidado con lo que usted dice. No se queje, no blasfeme. Porque cuando el pueblo llegó a la orilla del Mar Rojo, muchos comenzaron a blasfemar y decir: este Moisés, vos Moisés, ¿quién sos? Se ponía a reclamarle a Moisés. Moisés no tenía nada que ver en ese negocio, porque Dios estaba dándole órdenes a Moisés y Moisés tenía que obedecer. Entonces ahora también a veces así, ¿verdad? Personas le dicen a los pastores: ¿y este pastorcito quién es? ¿Este quién es? ¿Quién sos vos? Yo sé más que vos. Así le dijeron a Moisés. Le dijeron: Moisés, ¿y vos quién sos? ¿Quién te ha levantado por profeta? Y sabe ¿qué les pasó a aquellos que reclamaron en contra de Moisés? ¿Saben ustedes qué les pasó? Para empezar, les voy a hacer dos preguntas. ¿Quiénes fueron y qué les pasó? Y no se van si no me dicen. Aleluya. Les metí gol, porque no leen la Biblia, hermanos. ¿Quién? María, su hermana. O Miriam también dice. Amén. La hermana Elizabeth los salvó a todos, miren. Qué sierva esa. Entonces la hermana de Moisés era la hermana. Como dice por ahí, era la carnala, ¿verdad? La hermana comenzó a reclamarle a Moisés y le dijo: ¿y a ti quién te ha levantado como profeta? ¿Vos quién sos? Y Moisés dice que él no dijo nada. Guardó silencio, pero el Señor le dijo: Moisés, yo he oído cómo te están calumniando. No te preocupes, ahorita yo me las arreglo con ella. ¡Bum! Le cayó lepra por habladora, por calumniadora, porque no creyó en lo que Dios estaba haciendo. Por eso, hermanos, en la obra de Dios, usted no tiene que poner peros ni criticar, sino darle gracias, porque Dios está moviendo su pueblo y nos lleva a la victoria. Y si el Señor nos lleva a la orilla del mar, usted no se preocupe, porque Él ha de abrirlo para que pasemos en seco y no veremos a nuestros enemigos nunca más.
le dijo: Señor, estos por poco me apedrean ahorita, ¿qué voy a hacer? En ese tiempo no había barcos, no había lanchas, no había jet skis, no había nada de eso. Bueno, había unas embarcaciones primitivas, pero les aseguro que no estaban disponibles en ese momento. Y dice la Biblia que el Señor le dijo: vos no te preocupes, vos decile a la gente que marche y extender tu vara hacia el mar y dile a la gente que marche. ¡Qué locura! Decirle a la gente: adelante, vamos, cuando estaba el mar y era de noche, hermanos. ¿Y cómo decirle a la gente que marche si, hermano, nos vamos a ahogar? Hermano, ¿qué vamos a hacer? Pero esa es la diferencia cuando Dios está interviniendo en la vida del hombre de Dios. El que Dios ha puesto al frente, Dios le está diciendo y Dios lo está guiando. Y si Dios le dice, hermanos, entonces Dios va a cumplir y Dios nos va a dar la victoria. Por eso ellos tenían que prestarle atención a lo que Moisés estaba diciendo. Y dice la Biblia que vino un viento del norte y del sur y que las aguas se partieron de tal manera que quedaban como muro a su izquierda y a su derecha y pasaron al otro lado en seco. Gloria a Dios, hermanos. Eso es lo que Dios hace cuando nos sentimos acorralados, cuando usted se sienta, hermano, que no tiene salida, cuando usted se sienta que ya no, las circunstancias ya no se pueden, cuando usted sienta de que mejor, hermano, voy a tomar tal decisión porque yo ya no puedo, hermano, Dios ahí llevará su poder y llevará su gloria y su mano para darnos la victoria que nosotros hemos estado necesitando. Así como Israel, Dios les ha dado la victoria, Dios ha de pelear por ellos. Y dice la Biblia que juzgará a las naciones con la espada que sale de su boca y los pisoteará, así como las uvas se pisotean. ¿Han visto ustedes cómo se pisotean las uvas para sacar el vino? Así, esa es una referencia. Lo que dice Apocalipsis, que Él pisará a los enemigos, es como que está diciendo que el Señor los va a destripar. Él destripará a nuestros enemigos y nos dará la victoria para la gloria de su nombre. Ha de destruir todo aquello que perjudica a su pueblo, las tentaciones, tanto que batallamos con las tentaciones y de repente que nos resbalamos. Pero todo eso, hermanos, se terminará. Él nos habrá de dar la victoria. ¿Lo creen, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Sí. Todas esas circunstancias que nos abruman, esas circunstancias, esos pensamientos que vienen a nuestra mente, ese cansancio, es todo eso, hermanos. Líbranos. Dios obrará y Él penetrará y Él intervendrá de una manera poderosa para darnos la victoria. Por eso no nos desanimemos, hermanos. No blasfememos como aquellos, como Miriam. No blasfememos como aquel que quería regresarse a Egipto, dice, porque allá comía mejor. No piensen ustedes en volver para atrás, hermanos. Dice la Biblia: el que pone la mano en el arado y luego retrocede, no es digno de mí. No tenemos reversa, hermanos. No tenemos reversa nosotros. Nuestra transmisión solo va para adelante, turbo y para adelante, turbo y para adelante, porque Él va con nosotros. Amén, hermanos. Esa es la victoria que el Señor nos da. Cuando Dios interviene, hermanos, usted no necesita preocuparse por nada. Usted no necesita preocuparse de nada. Usted no necesita ver las circunstancias materiales. No necesita ver los enemigos que lo están rodeando. Usted solamente confíe en el Señor y Él interviene. Dice la Biblia, hermanos, y con esto voy a terminar. Bueno, le voy a hacer otra pregunta. Y le vamos a pedir a la hermana Elizabeth que nos deje ahorita que los demás contestemos. Porque ella sí ya lo salvó, pero hoy no lo va a salvar. ¿Cómo se llama el profeta que siguió después de Elías? Tampoco la hermana Ana puede contestar. Ni el hermano Francisco. ¿Cómo se llama el profeta que sustituyó a Elías? Padre, ten misericordia, Señor. Hermana Elizabeth, ¿cómo se llama? Eliseo. Pero no es Cheyo Quintanilla, ese no tiene nada que ver. Pero dice la Biblia, hermanos, que Eliseo tenía un sirviente
que se llamaba ¿cómo? Giezi. Dice la palabra de Dios. Y este Giezi, él no era convertido, hermanos. Este Giezi era un puro diablo. Andaba robando, andaba dudando, andaba haciendo, y era el que andaba con el profeta. Por eso hay que tener cuidado. No piensen ustedes que los que están más cerca, ¿verdad?, están más en la gloria. Hay que tener cuidado. Dice la Biblia que Giezi estaba totalmente fuera de onda. El profeta Eliseo, él andaba sanando, andaba resucitando los muertos, andaba multiplicando tantas cosas que Dios lo mandaba a hacer, y Giezi no atinaba. Giezi andaba pajareando, viendo, y no atinaba. Entonces, en cierta oportunidad, el profeta de Dios fue rodeado. ¿Cómo son las cosas, verdad? ¿Cómo rodean los enemigos a los siervos de Dios? Y los enemigos lo rodearon. Dice que había un rey que mandó a matar a Eliseo porque le caía mal cómo hablaba. Porque cuando la palabra de Dios, hermanos, se predica como debe ser, no todas las personas van a estar contentas. Por eso hay un montón de pastores cobardes que no predican las verdades como debe ser porque les da miedo que la gente se enoje. Aquí, hermanos, no tenemos ese problema. Nosotros vamos a predicar la palabra como debe ser para la gloria de Dios. Amén, amén, hermanos. Y entonces Eliseo se les paraba a los reyes y decía: vos sos un adúltero, vos tenés que guiar al pueblo por donde debe ir, y no tenés que desviarte tras los ídolos mudos que no hablan, ni palpan, ni miran. Y entonces mandaron a matar a Eliseo. Estaba su casa, una casa pequeña, y todos sus enemigos lo habían rodeado. Y entonces el Giezi, por eso les digo, este Giezi no tenía fe. Giezi, cuando vio a los enemigos, se puso pálido y dijo: Eliseo, los enemigos nos están rodeando, aquí nos morimos. Y dice la Biblia que Eliseo, él estaba tranquilo. No dice la Biblia que estaba haciendo, pero yo creo que estaba sentado, o quizás tomando un descanso en su cama. Pero Eliseo, hermano, él sabía que tenía un Dios poderoso. ¿Y saben ustedes lo que hizo Eliseo? ¿Qué hizo? ¿Ya no se acuerdan? Pues no se acuerdan porque nunca lo han leído. Por eso no se acuerdan. Lean la Biblia, hermanos. Dice la Biblia que lo que hizo Eliseo, oró a Dios. Pero Eliseo no le dijo: Señor, sálvanos. No. ¿Saben lo que dijo Eliseo? Eliseo dijo: Señor, te pido que le abras los ojos a este mediocre para que vea que son más los que están con nosotros. Es decir, hermanos, Eliseo sabía que los ejércitos del Señor allí estaban. Ni siquiera tuvo que pedírselos al Señor, porque él sabía de que Dios lo guardaba y lo protegía de todo peligro. Y Eliseo le dijo: Señor, abre los ojos a Giezi para que vea. Y dice la Biblia que Dios abrió los ojos al criado, y que entonces cuando vio, estaban los enemigos así, pero estaba otro montón de ángeles atrás de los enemigos, y eran muchos más que derrotaron a los enemigos que habían llegado a matar a Eliseo. Gloria a Dios, hermanos. Eso pasa cuando nosotros creemos. Eso pasa cuando nosotros confiamos. Eso pasa cuando usted deja que Dios intervenga en su vida. El Señor nos protege y Él nos da victoria. Son más los que están con nosotros, hermanos. ¿Lo creen o no lo creen? Amén. Son más. Y eso hablando de peligros materiales. Pero cuando son cuestiones de malos pensamientos, tentaciones que a veces sentimos que no podemos vencer, situaciones económicas, situaciones de salud, todo eso, hermanos, son enemigos. Pero el Señor nos ha de vencer por nosotros y nos ha de dar la victoria. Así como a Israel, así como a Eliseo, así como el pueblo cuando estaba a la orilla del Mar Rojo, así también Él nos da la victoria a nosotros. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dice la Biblia, hermanos, en Apocalipsis, leíamos en el capítulo 19 y con eso terminamos. Dice la palabra de Dios. Dice, versículo 11: vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
Dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 14: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. El Señor viene con todo el ejército, con la iglesia, para defender a su primogénito Israel de sus enemigos. Lino finísimo, por eso dice lino finísimo, blanco y limpio. Por eso dice la Biblia que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, sin mancha y sin arruga, sin mancha y sin arruga. Eso habla, hermano, de la santidad. Eso habla de la pureza. Así como a usted no le gusta ponerse la ropa arrugada ni sucia, así tampoco el Señor nos quiere ver arrugados ni sucios en nuestras vestiduras espirituales. Necesitamos santificarnos, necesitamos buscar de Dios, necesitamos leer la Biblia, hermanos, necesitamos orar, necesitamos clamar al Dios del cielo para que Él nos pueda dar la victoria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, la intervención de Dios en su vida, eso es todo lo que usted necesita. No se preocupe por nada. Algunos andan preocupados, es que si yo tuviera papeles, eso no es nada, hermanos. Los papeles no son nada. El dinero no es nada. Los vehículos lujosos, eso no es nada a comparación de la victoria que Dios quiere darle. Eso no es nada. Por eso no pongamos esos pretextos. Usted preocúpese por una cosa, por estar constantemente en la presencia de Dios. Por eso preocúpese. Preocúpese por no faltar ni un día a la iglesia. Preocúpese por leer la palabra, lo que el pastor dijo. Hermanos, yo quisiera con toda honestidad que ustedes me atacaran a preguntas de la Biblia, hombre. De plano. Algunos lo han hecho, gloria a Dios. Pero los que no, yo digo, ¿será que los hermanos no leen la Biblia? Hermano, ¿a dónde dice? ¿A dónde dice eso que usted predicó? ¿Dónde dice? ¿A dónde? Pregúntenme para ver si es cierto, para ver si no los estoy engañando. Pregunten, vayan, busquen, lean. Pregunten, hermanos. Y hermano, mire qué significa esta palabra. Hermano, ¿por qué dice aquí y por qué dice esto y lo otro? Hermano, pero aquí dice, pregunten, hermanos, lean la Biblia. Así también se alcanza la victoria. Por eso dice la Biblia que esta es nuestra espada, porque con ella peleamos. Cuando el Señor estuvo en el desierto, ¿saben cómo atacó al enemigo? ¿Saben? ¿Se acuerdan? El Señor le dijo, escrito está, escrito está, escrito está con la palabra. Cuando los malos pensamientos lleguen a su mente y le digan, vos sos un derrotado, usted le dice, escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vos sos una persona fracasada, escrito está que yo tengo la victoria, porque el Señor pelea por mí. Con esta espada nosotros peleamos. Pero ¿cómo vamos a pelear si usted la tiene tirada, toda oxidada, no le ha dado filo, no la lee? Y cuando uno pregunta, hermano, dígame un versículo de memoria. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. ¿Solo eso se puede? ¡Qué vergüenza! Hermanos, aprendamos la Biblia. Una vez a mí me dijo una persona, me dijo, hace tiempo, una joven, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué? Me dijo, me acabo de aprender el Salmo 50 de memoria. ¡Wow! El Salmo 50, ahorita no lo busque. De memoria. Y yo le dije, ok, decímelo, le dije. Y me empezó a decir, te amo, Jehová, roca mía. De memoria, el Salmo 50. Ahora, hermanos, eso ya casi no se mira. Pero nosotros, por eso el Señor dice en el libro de Jeremías, pregunten cuáles son las sendas antiguas. Pregunten cómo era antes. Porque hoy, el evangelio, hermanos, está distorsionado. Pero solamente hay un evangelio. Por eso dijo el apóstol Pablo, si un ángel viene y les predica otro evangelio, sea maldito. Porque solamente hay un evangelio. Y lo que se predica hoy en muchos lugares, hermanos, solo es dinero. Y que siembre. Mentira, extorsión. Están trasquilando a las ovejas. No les importa.
Por eso dice la Biblia que los que hacen eso no son los pastores, sino que son ladrones y son salteadores. Y cuando ven venir al lobo no les importa, sino que se van y dejan a las ovejas. Había un hombre, y con esto termino, ahora sí, ya termino. Una última experiencia. Eso pasó aquí en esta ciudad. Había un hombre que salía en la radio. Él decía que era pastor. Pero no tenía iglesia. Quizás pensaba que solo por salir en la radio el Señor le iba a dar el ministerio de pastor. Eso no dice la Biblia. Y salía y solo pasaba pidiendo dinero. Hermanos, que manden para pagar la radio, ¿para qué vamos a mandar? Para oír un hombre solo pedir dinero. Pero total, lo que les quiero decir es de que al final él dijo, ¿saben qué, hermanos? La radio se cierra, acabo de comprar un restaurante de buffet de comida china y me voy. Ese es un pastor, el que se va tras el dinero y deja las ovejas. Bueno, las supuestas ovejas, porque no tenían ni iglesia. Dios. Y todo el dinero y había gente que le mandaba. Dios santo, yo no sé cómo es eso. Entonces, esos son los salteadores y los ladrones. ¿Saben por qué se llaman salteadores? Porque las ovejas, bueno, allá en Israel, los cercos son cortitos. Usted le hace así y se puede meter al cerco de las ovejas. Las ovejas no se van a salir, no tienen la suficiente capacidad mental para brincar. Ellas solamente ven que está así y se regresan. Entonces por eso dicen los ladrones y salteadores, porque se meten así, se meten al rebaño, pero son lobos rapaces, dice la Biblia, y ven venir al enemigo y huyen y dejan a las ovejas. Pero nosotros, hermanos, tenemos aquí la luz de la palabra para que no se nos engañe, para que no nos den las mentiras como que fueran verdades, sino que hay una sola verdad y esa verdad es Cristo Jesús. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Oramos todos, te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque la intervención tuya en nuestra vida es la que nos da la victoria. Bendito para siempre es tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Santo eres. Gracias, Padre, porque tú peleas nuestras batallas. Gracias, Señor, porque aunque nuestros enemigos quieran rodearnos, sabemos de que tú vas a venir y nos darás la victoria. Con sus ojos cerrados, hermanos, yo quiero hacer una invitación. Si alguien se ha sentido rodeado por sus enemigos, si alguien se ha sentido debilitado por la circunstancia y desea que oremos, puede pasar al frente en esta mañana. El Señor quiere intervenir en su vida. Permita que Dios intervenga en su vida para que usted pueda experimentar la victoria. Si alguien desea con toda confianza, con toda libertad, pase y reciba la fortaleza que Dios quiere darle. O si desea recibir a Cristo por primera vez, o desea reconciliarse, ponerse a cuentas con el Señor, no posponga más su arrepentimiento. Gloria a Dios. Oramos. Padre nuestro, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque estamos seguros de que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Ayúdanos, Señor, a poder creer cada día, a poder tener la fe, Señor, como un grano de mostaza, para ver las cosas grandes que tú quieres hacer en nuestra vida. Límpianos cada día, purifícanos cada día más. Ayúdanos, ubícanos en el centro de tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, para que podamos ver tu gloria y para que podamos experimentar esa victoria que tú quieres darnos. En el nombre de Jesús. Amén. Zacarías capítulo 14 y
Versículo número... Bueno, me voy a esperar porque como que estamos teniendo inconvenientes. Zacarías